Supongamos que tenemos una función que depende de dos variables, es decir, una función x, y. Entonces vamos a mirar cómo se deriva este tipo de funciones. Cuando tenemos una función que depende de dos o más variables, nosotros vamos a obtener diferentes derivadas. Podría ser la derivada de esta función respecto a la variable x o la derivada de esta función respecto a la variable y. Eso depende de cuál sea la variable que nosotros vamos a derivar. Quiere decir que para una función que depende de dos variables, nosotros vamos a obtener dos diferenciales, uno respecto a x y uno respecto a y. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos diferenciales? Para esta primera derivada, que está respecto a x, nosotros vamos a derivar solamente a la variable x y la variable y no la vamos a derivar. Quiere decir que la variable y en este caso va a ser una constante. Igualmente para este diferencial que tenemos acá. Acá estamos derivando respecto a y, por lo tanto tenemos que tratar a x como si fuera una constante. Vamos a ver un ejemplo para poder entender más acerca de las derivadas parciales. Tenemos una función z que es igual a 3x² por y más y². Como nuestra función z depende de dos variables, en este caso x y y, nosotros vamos a poder obtener dos diferenciales, uno respecto a x y otro respecto a y. Vamos primero a obtener el diferencial respecto a x. Por lo tanto, la derivada de nuestra función z respecto a x va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a... Vamos a tomar a y como si fuera una constante, debido a que y no es la variable que estamos derivando. Por lo tanto, esta derivada nos va a quedar de la siguiente manera. Este 3 multiplicado por esta y son constantes. Y esto multiplicado por la derivada de x², que sabemos que es 2x. Más, este y² no corresponde a la variable que estamos derivando. Por lo tanto, y es una constante. Y sabemos que la derivada de una constante es 0. Y procedemos ahora a resolver este producto. Por lo tanto, la derivada de nuestra función z respecto a x es igual a ¿quién? 3 por 2 da 6, yx. Y esta sería entonces la derivada para nuestra función z respecto a x. Vamos ahora a derivar nuestra función z respecto a y. Por lo tanto, tendríamos que la derivada de la función z respecto a y es igual a ¿quién? Vamos ahora a tratar como una constante a esta x, debido a que esta variable no es la variable que estamos derivando. Por lo tanto, para este primer término de nuestra función, nuestra constante es 3x², que está siendo multiplicada por la derivada de y. Y sabemos que la derivada de y es 1. Más, este segundo término es y². Si nosotros nos damos cuenta, y corresponde a la variable que estamos derivando. Por lo tanto, tendríamos que derivar a y². Sabemos que la derivada de y² es 2y. Y procedemos a resolver ahora este producto. 3x² por 1 da como resultado 3x². Y esta sería entonces la derivada para esta función respecto a y. Vamos a ver ahora este nuevo ejemplo. Tenemos la función z que es igual al producto entre estas dos funciones. Si nosotros nos damos cuenta, esta función z depende de dos variables, la variable x y la variable y. Por lo tanto, vamos a obtener dos diferenciales. Vamos entonces a calcular la derivada de nuestra función z respecto a nuestra variable x. Por lo tanto, vamos a obtener que esto es igual a... Tenemos el producto entre dos funciones y las derivadas parciales obedecen todas las reglas de derivación que ya conocemos. Por lo tanto, para poder derivar esta función podemos utilizar la regla de derivación que nos permite calcular la derivada para un producto entre funciones. Por lo tanto, la derivada de la función respecto a x va a ser igual a ¿quién? A la derivada de esta primera función, es decir, la derivada del seno de 2x². Como x es la variable que estamos derivando, entonces no vamos a tener problemas al calcular esta derivada. Esta derivada la vamos a resolver por regla de la cadena.
la derivada del seno es el coseno. ¿Coseno de quién? De 2x elevado al cuadrado multiplicado por la derivada interna, es decir, la derivada de 2x al cuadrado, que sabemos que es 4x. Y esto sería la derivada para nuestra primera función. Por lo tanto, vamos a multiplicar esto por la segunda función sin derivar, es decir, multiplicamos por el logaritmo natural de 2x más y. Más esta primera función sin derivar, es decir, el seno de 2x elevado al cuadrado multiplicado por esta función derivada. Y sabemos que la derivada de ese logaritmo es igual a esto que está dentro del paréntesis derivado, es decir, la derivada de 2x más y. Sabemos que la derivada de 2x es 2, más la derivada de y. Pero y no es la variable que estamos derivando, por lo tanto a y la tomamos como si fuera una constante. Y sabemos que la derivada de una constante es 0. Y esto dividido entre lo que se encuentra dentro del paréntesis sin derivar, es decir, 2x más y. Y procedemos a realizar todos los productos. Por lo tanto, vamos a obtener que la derivada de nuestra función z respecto a x es igual a ¿quién? A 4x multiplicado por el logaritmo natural de 2x más y por el coseno de 2x al cuadrado, más 2 más 0 da 2, y 2 multiplicado por el seno de 2x al cuadrado da 2 seno de 2x elevado al cuadrado sobre 2x más y. Y esta sería entonces la derivada de nuestra función respecto a x. Vamos ahora a derivar esta función respecto a la variable y. Por lo tanto, vamos a obtener que la derivada para la función z respecto a y es igual a ¿quién? A el producto entre estas dos funciones. Pero ¿qué pasa? Que esta primera función que tenemos acá no depende de la variable que estamos derivando. Por lo tanto, esto lo podemos tomar como si fuera una constante. Y tenemos entonces una constante que multiplica a una función que depende de la variable que estamos derivando. Por lo tanto, podemos dejar esa constante quieta. Es decir, que vamos a obtener que la derivada de la función z respecto a y es igual a ¿quién? A el seno de 2x al cuadrado multiplicada por ¿quién? Por esta función que sí depende de y. Por lo tanto, esta función sí la debemos derivar. Por lo tanto, multiplicamos esto por la derivada de ese logaritmo, que sabemos que es ¿cuál? La derivada de la función interna, es decir, la derivada de 2x más y. Pero x no es la variable que estamos derivando, por lo tanto la tomamos como si fuera una constante. Y sabemos que la derivada de una constante es 0. Más la derivada de y, que es 1. Y esto lo dividimos entre todo lo que está dentro del paréntesis sin derivar. Por lo tanto, la derivada de nuestra función z respecto a y va a ser igual a ¿quién? A el seno de 2x elevado al cuadrado multiplicado por ¿quién? 1 más 0 da como resultado 1. Y sabemos que seno de 2x elevado al cuadrado por 1 da el seno de 2x al cuadrado. Por lo tanto, dividimos esto entre nuestro denominador, que es 2x más y. Y esta sería entonces la derivada parcial de esta función respecto a la variable y.